Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública de la Universidad de Rey Juan Carlos, investigador, ensayista, escritor y paisano gallego. Bienvenido y gracias por conceder esta entrevista a Público TV. Gracias a ti, Ana. Es un placer. Tu último libro, dentro de una extensa trayectoria de ellos, viene muy oportunamente para el escenario político en el que nos estamos moviendo, político, de comunicación y, por supuesto, periodístico. Se llama Teorías de la comunicación y el poder, opinión pública y pseudocracia. Está editado por ACAL y plantea una situación que yo entiendo de máxima gravedad en un régimen de la mentira, como dices tú, una pseudocracia. ¿Por qué la llama pseudocracia y cómo hemos llegado hasta aquí? Pseudo, del griego mentira, porque no estamos en un mundo de noticias falsas, sino de noticias mentirosas. Luego os lo explico, lo intentamos aclarar, ¿vale? Entonces, el régimen de poder, cracia, de quien mejor miente. ¿Y quién es el que mejor miente? Quien nos convierte en viralizadores, en publicistas, en propagandistas de su mensaje. ¿Por qué digo que no son noticias falsas, sino noticias mentirosas? Porque la falsedad tiene que ver con la adecuación o no con la realidad, y eso es harto discutible. Podemos contrastarlo con la evidencia, contrastarlo con la argumentación lógica o ilógica, etcétera, pero cada uno, bueno, pues puede dar su versión de la realidad. Lo que no puede es decir que da información cuando en realidad lo que está haciendo es publicidad, relaciones públicas, propaganda. Eso es mentir. Mentir sobre las intenciones que uno tiene. Mentir a sabiendas, además. Esa es la cuestión, precisamente. Entonces, estamos frente a un flujo de noticias que se nos presenta como información, pero en realidad son mensajes persuasivos. Son mensajes que intentan no informarnos de lo que existe para que nosotros tomemos nuestras decisiones, sino persuadirnos de que compremos o que votemos, fundamentalmente. Y ahí es donde se produce el fraude de la mentira. Y claro, la mentira es poderosa, la propaganda es poderosa en el boca a boca. Y es peligrosa además contra la democracia, en el sentido sobre todo de los votos a los que te refieres. Exactamente, exactamente. Pero en una situación tan delicada, ¿qué parte de responsabilidad tienen estos actores? Y cito, instituciones, políticos, periodistas, poderes económicos, ciudadanos u otros y otras que tú quieras apuntarme. A ver, esto es el gran problema. Entonces, al ser el gran problema y el estar tan extendido esto, al final lo que tenemos es un problema de responsabilidad compartida. Obviamente no hemos llegado aquí únicamente por un solo actor, ¿vale? Entonces, creo que fundamentalmente lo que ocurre es que los empresarios de la comunicación no son ya empresarios de la comunicación, sino unos fondos de inversión que lo que quieren es lucro. Negocio. Quieren negocio y por lo tanto responden antes a sus accionistas que a sus trabajadores, y esto es muy importante, y a sus consumidores o público en este caso. Obviamente van a intentar asegurar el mayor lucro. Ese lucro se consigue en términos comunicativos con el sensacionalismo, con el fraude, es decir, disfrazando propaganda, relaciones públicas, lo que es la tarea de un gabinete de prensa, de una institución o de una empresa, pública, privada, del tercer sector, me es exactamente igual, porque todo el mundo está haciendo noticia mentirosa, todo el mundo está haciendo más o menos lo mismo que hacemos en las apps de ligoteo, y es autobombo. No estamos informando de quiénes somos, cuáles son nuestros deseos y nuestras necesidades. Habrá alguien que sí, a lo mejor. Habrá alguien que apps. sí. No, yo la verdad es que no soy usuaria de momento, nunca se sabe. Pero me temo, Ana, que precisamente la gente que no juega ese lenguaje no será la que consiga más baremos positivos, es decir, más seguidores, más me gustas, más retweets, y esto es importante, porque cuando esos baremos, al margen de la realidad, se convierten en el indicativo del valor de algo, de una persona en una app de ligoteo o de una noticia en un medio de comunicación, si el clic es el que decide, obviamente el que gana es el que miente.
Claro, y por eso los titulares se magnifican, se deforman e incluso se inventan. Porque en el fondo, Ana, lo que se intenta no es decir, antes un empresario de la comunicación solía pensar, yo tengo esta agenda, yo tengo estas ganas de intervenir en la esfera pública, y luego tenías un periodista que estaba al servicio de ese señor antes y que, bueno, más o menos lidiaba con sus principios deontológicos y su ética profesional y su conciencia de servicio público y sus intereses de autopromoción personal, obviamente, bueno, lidiaba con ello como podía. Ahora esto es otra cuestión, ahora estamos en otro estadio. El estadio es fundamentalmente el de que no existe nada más que mercado para validar los flujos de información. E insisto, cuando los likes sustituyen a esta noticia me gusta, porque luego con esta noticia yo lo que hago es una declaración de la renta en este sentido, poniendo que a esta casilla sí o no, o voto en este sentido o en otro, o voy o no voy a la huelga, o voy o no voy a la manifestación, etc. Claro. La cuestión está en que ahora el flujo de información lo que intenta es crear zonas de confort o zonas de odio. O sea, identificarte siempre con lo que te llega. Exactamente, para bien o para mal, como verdugo o como víctima. Te tienes que sentir una de esas dos cosas, porque fundamentalmente eso es lo que te empantalla, lo que te tiene la atención fija y capturada en la pantalla. Y eso es lo que se vende a los anunciantes. Lo que tú vendes a un anunciante es, tenemos a gente del perfil de Ana o del perfil de Víctor, que son gallegos, que se dedican a la comunicación, que lo hacen además de una manera crítica, que son clase media, media alta, que viven en un... Quiero decir, a la hora de persuadirte, a la hora de crearte confort u odio, sí. Claro, los públicos hipersegmentados y tan monitorizados y tan vigilados digitalmente son sumamente vulnerables. Claro, pero entonces la opinión pública es una opinión pública creada por elementos foráneos, no por la gente que tenga un espíritu crítico y realmente cree su propia opinión. La opinión pública es lo que sale en público, no el público diario, que también, que también, por supuesto, sí, pero en general. Lo que se publica, lo que es objeto de conocimiento público, es la voz de la gente, la voz del pueblo soberano, la voz también de los consumidores, que están manifestando sus preferencias, sus adhesiones, sus rechazos, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, en ese sentido, eso es la opinión pública es un resultado, pero tiene que ser el resultado de un juego limpio. Eso ¿de acuerdo? Es, nosotras, sí, no de intereses externos a esa... O de intereses... Incluso que atentan contra los propios ciudadanos. O de intereses, vamos a decirlo de una manera más realista, nadie sale a la esfera pública sin un interés propio, sin un interés individual. Lo que pasa que nuestra tarea como informadores, como comunicadores profesionales, debiera ser garantizar que, aparte de ese interés individual, hay un interés colectivo que está siendo garantizado. Claro. En ningún caso, como garantiza la publicidad y la propaganda, y para eso se cobra, y se cobra mucho más que la información, sí. ¿Vale? Lo que ellos están intentando, un publicista y un propagandista, es, en fin, hacer contigo algo. Sí, es decir, llevarte a algún sitio. No que tú tengas soberanía. La soberanía es, eres muy consciente de qué recursos tienes y eres quién para decir en qué los empleas, claro. Cuándo, en qué momento, con qué objetivos, con qué otros. Esto es lo que estamos perdiendo. Estamos perdiendo, la opinión pública está perdiendo soberanía. ¿Por qué? Porque ha hecho dejación de sus canales de comunicación. Estamos llamando redes sociales a lo que son plataformas publicitarias, que son plataformas de monitoreo, de estudios de mercado y de venta de la atención de públicos muy bien especificados a determinadas personas que compran eso. Estamos en la economía de la atención. Aquí la atención es lo que nos están dando ahora a nosotros las espectadoras y los espectadores es lo más caro que hay. Es su atención. Exactamente. Y si no lo están dando, si no han llegado a nosotras por algoritmos, que es otra de las preguntas que podríamos plantearnos, sí, ¿no? Luego hablaremos de Exacto.
con algoritmos limpios, a lo mejor están asistiendo a algo que no es lo que ellos buscaban y que, bueno, que al final estarán tragándose o no, pero no era lo que ellos querían. Claro. Pero digo yo, esto nos deja en una situación, decía antes, muy delicada, pero es que además muy compleja. Porque nosotros aquí, como saben bien quienes nos estén viendo, nuestros socios, suscriptores, seguidores, hacemos periodismo. Entonces, detengámonos un momento en el papel del periodismo frente a todo eso que tú dices que aparecen como redes sociales, muchas veces aparecen como fuentes de información sin ser periodismo, información presuntamente directa, algoritmos, etcétera. ¿Qué herramientas tiene el periodismo para combatir todo eso? Porque al final el periodismo se reduce a lo clásico, que es dar la información con honestidad, con rigor y con independencia. No hay nada más dentro de esos códigos particulares que tiene el periodismo. ¿Qué herramientas nos quedan a los periodistas y en qué punto estamos? Ya no solo en España, sino en Europa y me atrevo a decir en el mundo entero. Son las herramientas de siempre, Ana. Esas herramientas se llaman protocolo profesional. Y ese protocolo profesional son 3 cosas, no son mucho más, pero claro, se incumplen sistemáticamente. La primera es, juzgamos a quien quiere acceder a la esfera pública exactamente con el mismo baremo de veracidad y de rigor, exactamente igual al señor Rajoy que al señor Ocupa, de un movimiento Ocupa. Sí. Entonces, a la hora de hablar de la vivienda, el periodista tiene que agarrar al del movimiento Ocupa y al señor Feijóo y aplicarles el mismo rigor. No puede ser publicista con uno, probablemente con el poderoso, y periodista duro, incisivo o falsamente incisivo con el débil, ¿no? Precisamente el periodismo siempre lo que ha dicho es invertir eso, ¿no? O sea, dureza, ¿no? Con el poderoso, que más puede, sí, ¿no? Efectivamente. Y un poco de clemencia y un poco de servicio al que está más abajo. El segundo es, una vez que alguien se descubre como un mentiroso, como un incompetente y como un corrupto, se le corta el grifo, es decir, no tiene publicidad, con lo cual ya no tiene visibilidad, con lo cual ya no tiene vías de ingresos, ya no tiene vías de llegar al público, es la muerte pública de alguien. Lo mejor que puedes hacer es un blackout. O debería, porque no está pasando. ¿Verdad? No está pasando. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el mundo del fútbol y su revolución actual. Y ahora y ya está, esas 2 reglas deberían de ser suficientes. Sí. No necesitas mucho más, ¿no? Sí. ¿Y cómo sabes que algo es cierto o no cierto? La verdad completa no existe. No. Quien se arrogue la verdad última sobre lo que está ocurriendo ayer, antes de ayer, y no digamos la semana, el minuto que acaba de ocurrir o lo que acaba de ocurrir hace una hora, es que es un prepotente o es un autoritario o un totalitario que quiere imponer su visión del mundo. Tú lo que tienes que hacer como periodista, lo que él y nosotros como espectadores es contrastar. ¿Contrastar con qué? Contrastar con la evidencia que tenemos de primera mano o de aquellas fuentes de las que sí nos fiamos. ¿Por qué? Nos fiamos porque precisamente sabemos que no nos van a vender la moto, lo que hablábamos antes. Eso es. Su interés es muy parecido al nuestro. Su interés no es engañarnos, su interés no es polarizarnos, su interés no es captar nuestra atención a cualquier riesgo para vendérsela al mejor postor. Su interés es juntar energías para el bien común, ayudarnos a ser mejores, juntos o por separado, etc. La denuncia de quien por supuesto, de quien se está aprovechando, etcétera. Y luego, decías lo del fútbol y tal, ¿qué podemos hacer como analistas, como periodistas en los medios? Fijarnos en aquellas que juegan bien. Aquellos actores sociales que hacen un buen juego. No teníamos que haber esperado a que ganaran el Mundial para saber que eran unas campeonas. Efectivamente. Sí, bueno, aquí, por suerte, podemos enorgullecernos de haberlo dicho desde el primer día, de haber denunciado el sistema, la estructura de la federación desde el primer día y demás, pero bueno, es verdad que sí, que comparativamente es muy acertado y realmente ahí, por ejemplo, es una crisis de la que se puede sacar grandes enseñanzas. La democracia es un juego, es un deporte de mérito, sujeto a determinadas reglas.
Y podríamos decir que el periodista, la periodista, lo que hace es de árbitro. Y lo que hacemos los espectadores es del jugador que avala o no avala un gol, avala o no la decisión del árbitro. Entonces, lo que deberíamos de ser todas muy conscientes, insisto, como públicos y como productores de información y de comunicación, es enaltecer a los mejores, aquellos que están jugando bien. Mira, tengo un ejemplo que suelo utilizar muy mucho. ¿Te acuerdas aquel colegio mayor? ¿Te acuerdas, no? El caso aquel aberrante, horrible, sí. Horrible, ¿no? De gritando por las ventanas, sí, los consignas chicos a las machistas y violentas. Vamos, incluso. Discurso de odio, discurso de violencia sexual, de agresión sexual total. Y tal. A varios de nuestros compañeros de profesión, bueno, de tus compañeros de profesión y responsables, les interpelé justo aquellos días diciendo, algo se ha jodido mucho en el periodismo de este país, cuando en ninguna redacción se han preocupado por saber quiénes eran esas 3 ventanas. Había 3 ventanas. Sí, sí, que además no se abrieron, en un edificio grande. Pero que no se abrieron, sí. Ana. ¿Por qué demonios repetimos hasta la saciedad, aquel discurso de odio, de violencia sexual, y no buscamos el testimonio de aquellos que dijeron, no tomo voz en este... Las 3 ventanas. Las 3 ventanas. ¿Qué demonios nos ha pasado para no fijarnos en los mejores? Claro, porque vamos al ruido, ¿no? Y a la exaltación y a todo lo que provoca más y precisamente la función del periodismo es hacer contexto, es decir, mirar todo lo que hay alrededor con una perspectiva de 180 grados. De todas formas, dices de coger las buenas fuentes, de saber a dónde... Pero yo tengo la impresión de que en la ciudadanía muchas veces esto se dice y la réplica es que lo bueno es lo que ellos... Cada uno cree que lo bueno es lo que escoge él o ella. Entonces, yo creo que nos falta cultura de la información. El derecho a la información es un derecho constitucional y, sin embargo, no somos conscientes de que tenemos la obligación y el derecho, valga la redundancia, de exigir una información veraz que nos permita tener criterio propio, que al final no deja de ser el libre conocimiento. Tenemos un país que es muy autoritario, que somos muy autoritarios todos, ¿de acuerdo? Sí. Tú tienes comportamientos dentro de las redacciones de los que mandan, que dices, este autoritarismo por ahí afuera no se practica. Tú tienes en el público un autoritarismo que tú estabas señalando, ¿no? Mi verdad y la de mi medio, y no me vengas con mentiras en cuanto, ¿y por qué me tengo que explicar yo? Esa concepción patrimonial, mi opinión es la mía, pero es mía. De sentirse atacado incluso, mi opinión es mía. Oye, ¿a quién has votado? El voto es secreto, por favor, no sé. No te quiero, no era nada más. No era un ataque, era una pregunta. Era poner simple en común y además hablar el por qué y en un momento dado el por qué no y a quién en la siguiente, ¿no? Porque, está claro. Porque la opinión pública no es únicamente el resultado de una encuesta, el resultado de una votación, es un proceso también, y en ese proceso los resultados pueden cambiar. Si ese proceso es limpio, si ese proceso tiene un mínimo de respeto a la verdad, respeto al interlocutor, el resultado es infinitamente mejor, como es obvio esto aplicado a una campaña electoral o como es a Pero cualquier mira lo debate. que ha pasado en la última campaña electoral del 23J, de las elecciones generales. O sea, se creó un relato a través de unas encuestas, a través de unos medios, y me incluyo, que fuimos repicando esas encuestas y al final no había nada. Todos y todas, Ana, caímos en eso. Pero, o sea, y ahí yo creo que sí se puede aprender muchísimo de esto. Sí, se puede aprender muchísimo. Y sin embargo volvemos a sacar encuestas. Se nos construyó un relato a base de encuestas, además de empresas demoscópicas muy importantes, todas coincidían, bueno, todas, salvo el CIS en esta ocasión, hay que decirlo además, todas coincidían en unos resultados que se dieron por hechos. Y cuando llegaron las elecciones, claro, todo se vino abajo. Claro. Un relato construido, que era la victoria de la derecha, la victoria de Núñez Feijóo, incluso con mayoría absoluta, el Partido Popular, sin necesitar a Vox, se dio por hecho. Y de repente, claro, nos quedamos todos con los resultados completamente descolocados. Y hago autocrítica, porque nosotros nos incluimos también, claro. Yo también, Ana. Yo también estaba confundido y yo también estaba
con una impresión falsa de lo que era la opinión pública, porque las encuestas hace ya tiempo que no aciertan. No aciertan por varios motivos, pero sobre todo porque hay cambios de opinión de último momento, porque la gente suele tener opiniones bastante inestables en muchos casos, en muchos aspectos. Y la última información o los últimos sucesos pueden afectar. Lo que ocurrió en la última campaña es que la última semana dio un vuelco. Y dio un vuelco porque precisamente una campaña O sea, que crees que fue un cambio de último momento. Yo también creo que eso ocurrió. Sí. Y creo que ocurrió precisamente por cuestiones que hemos estado señalando previamente. ¿De acuerdo? Sí. Hubo determinadas periodistas que enfrentaron la mentira y dijeron no, no. Hubo una candidatura que estaba lanzada en una campaña con un discurso y con un relato ya hecho, que no supo desandar y que se le fue de manos. Porque cuidado, cuando la mentira se te va de manos, en fin... Es muy difícil retroceder, Es muy ¿no? difícil retroceder. Entiendo. Y además creo que la marca que ha quedado en algún candidato va a permanecer, Sí. Va a ser muy difícil quitarse lo que significa un desvelamiento en toda regla, de una estrategia de pseudocracia en toda regla, en la que uno da un mensaje promocional que es completamente ajeno a la realidad y se enfrenta con una periodista que le dice hasta 3 veces, lo siento, esto no es cierto. Sí, Frente a eso, el ¿Tú poder... crees que o sea, esa pregunta de Silva Inchaurrondo, recordemos en la hora de la 1, entrevistando a Alberto Núñez Feijóo, candidato a la presidencia del Partido Popular, esa pudo dar un vuelco o influir de alguna manera en el resultado final? No solo eso, sino el proceso de deliberación que Sí, decíamos previamente, tú tenías unas encuestas, tenías unos pronósticos, tenías Sí. el tracking, ¿verdad? Estaba como hecho Y ya estaba todo. como hecho, ¿verdad? Sí. Esa opinión pública estaba como estancada, ahí, en una victoria clara de una candidatura. Bueno, lo que ocurre es que algo, y no menor, y no por casualidad en televisión, y no por casualidad en una televisión pública, que es la que Además. debería. La función de las instituciones públicas en todo esto es asegurar un mínimo de salubridad, como lo hace también con los medicamentos, con la educación, sí. con todo, con cualquier servicio, ¿no? Sí. Entonces, lo que ocurre es que se produce algo que luego entra dentro de una cadena de deliberación que se va de las manos a aquellos que ya la tenían, esa deliberación supuestamente sofocada, con temas como, por ejemplo, el meme aquel de que te vote chapote. Eso es una carga de profundidad que se lanza para no hablar de ninguna otra cosa. Sí, sí. Eso es una manera de destruir el debate público con una agenda tan manoseada que sabes que de ahí no va a salir nada, excepto el silencio de tu oponente. ¿De acuerdo? Era lo que intentaban de esa forma, ¿no? Sí. Y además él, bueno, esto ya está hecho, esto ya está lanzado, esto ya está logrado. Bueno, O sea, se pasó de frenada y lo que decíamos, es muy difícil después enmendar. y el sistema funciona. Es que lo que hay que decirle a la gente que es antisistema ahora, entendiendo por antisistema aquel que lo invoca y lo pervierte, Sí. y sabemos de quién estamos hablando, Sabemos. ¿vale? Sabemos de quién está dispuesto a pactar con aquellos que amenazan. El sistema. El sistema no, que Presentándose como únicos garantes del sistema, bueno, es el mío y nada más. Y vamos a decirlo todavía más claro, si se puede, ¿vale? Que quieren ilegalizar a determinados adversarios políticos Eso es y verdad. que no admiten la legitimidad de una victoria en las urnas y que no admiten la legitimidad de un gobierno de coalición con una mayoría la parlamentaria. democracia, claro. Esto es ser antisistema, señores míos. Esto no es constitucionalismo, esto es ser antisistema. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema funciona. Sí. Y yo creo que se demostró Yo creo en que las sí. últimas elecciones. Y mira, y se demostró también por el concurso, me decía una amiga este fin de semana, por el concurso de los servicios públicos, sin correos y la ingente labor que hicieron nuestros carteros Fue tremendo, y carteras, que menudo esfuerzo, ¿no? Sí, porque si te vas al detalle de todo lo que se hizo, es brutal. Es lo más Hubo importante. un esfuerzo, además es la yo creo que infraestructura. vocacional por parte de los funcionarios Sí, de señora, correos. sí, señora, O sea, con lo hicieron cual- más de lo que se les exigía, que ya se les exigía mucho. Sí, señora. Y sí, sin protestar, ¿eh? Sí, Nadie levantó señora. la voz y Sí, nadie dijo señora. no. Pues yo estoy seguro de que el candidato o la candidata electoral que hubiera empezado su discurso con una loa a esos carteros se habría asegurado, de verdad, en las próximas elecciones unos cuantos votos más, no solo de los carteros. También. Con esto lo que quiero decir es que antes salíamos a la esfera pública no para hacer autobombos, sino para reivindicar la valía
de otras personas. Y quedaba muy mal irte de celebrity, irte de famosete. Quedaba mal, era feo, era, no sé, demasiado narcisista, falta de gusto. Todo esto se ha normalizado, ¿de acuerdo? Sí. Creo sinceramente que los liderazgos políticos que recobren la humildad, la reivindicación del trabajo bien hecho, la sinceridad, la constancia de las propias limitaciones y el respeto al adversario, creo sinceramente que tienen mucho que ganar. O sea, que son los liderazgos del futuro, bueno, del presente ya, es ¿no? Es que eso es lo raro. Vamos a ver... el líder de argumentario, el líder artificial, el líder estrella, que ya estamos tan acostumbrados. Eso cansa tanto. Son los mercaderes de siempre. Sí. Son mercaderes de siglas, simplemente, y además sabes que ahora te están diciendo esto, pero en el fondo lo que están pensando es otra cosa y lo que van a hacer es una tercera parte o incluso lo contrario de lo que están diciendo. Con lo cual el descrédito solo se consigue, creo yo, recobrando confianza, y esa confianza se recobra cuando alguien sale a hablar del trabajo bien hecho, del propio y del ajeno. Volvamos a la información. ¿Cómo convencemos a la gente, a los ciudadanos, a la sociedad, de que no es información todo lo que brilla? Es decir, que un vídeo en las redes sociales, subido inmediatamente de que se produzca el hecho, aunque que el vídeo sea cierto, que sea real, por ejemplo, pongamos de un accidente de tráfico y tal, no es periodismo. O sea, no es información todo lo que brilla en el sentido periodístico de la palabra, porque necesitas un contexto, necesitas saber si en esa carretera habitualmente, antes de que se suba ese vídeo 2 segundos después de que ocurra el accidente. ¿Cómo se convence a la gente de la necesidad del periodismo? Yo creo que la gente sabe que necesita periodismo, lo sabe. Lo que pasa es que hace tiempo que no percibe ese periodismo que realmente cambia las cosas. No ha habido forma de reivindicar las tareas que hemos señalado previamente. No ha habido forma, no hay espacio para ello. La televisión pública debería de ser el referente, Ana. No puede ser una televisión gubernamental. Hay que meterse a fondo para lograr medios públicos, es decir, esto tiene que ser un reparto de voces. En cualquier casa se dice, venga, los padres hablan una tercera parte, las hijas hablan una tercera parte, los hijos una tercera parte, por favor, un reparto de tiempos, ¿vale? Pues un reparto de frecuencias y de que la esfera pública, allá, el lugar donde hablamos de lo público, de lo que nos interesa a todas y a todos, pues que se ha dividido, ¿no? Se ha dividido por unos gestores públicos que aseguren un mínimo de salubridad en el debate, y esto es muy importante. Los informativos públicos deberían ser el referente de contraste de por lo menos los hechos y por lo menos los testimonios avalados más relevantes, y punto. Ya está, y a partir de ahí uno podría votar a cualquier sigla del arco parlamentario, y deberían de ser eso, informativos que sirvieran para votantes de derechas, de izquierdas y antisistemas también, demonios. Sí, ¿vale? En el sentido de que por lo menos se tuvieran que referir a esos hechos ellos, y esas voces, ¿vale? Luego tiene que haber un sistema comunitario no lucrativo, tiene que haber gente que salga a reivindicarse y a reivindicar la labor de los otros sin intentar hacer lucro, y luego obviamente tiene que haber gente cuya independencia económica sea también un aval de resistencia frente a los poderes públicos y también a los movimientos sociales y a los activistas y tal, y de salvaguardar una independencia, ¿vale? Entonces esto lo que necesita es una regulación, porque además... Claro, pero ahí ya tocamos tema sensible, porque cada vez que algún partido político, y me da igual la ideología, propone una regulación de medios para controlar las fake news, para la información tal, claro, todo el mundo monta en cólera porque inmediatamente el manto de sospecha sobre ese partido político de querer controlar la información en realidad y no querer tener un periodismo libre se cierne sobre él. Y ya nadie quiere una regulación. Entonces entramos en una rueda en la que no es posible. Es aquello de que la mejor ley de prensa es la que no existe. Sí, claro. Eso solo lo puede decir aquel que grita más. Pero ¿por qué se puede dar publicidad a los medios que son amigos y no existe una regulación de publicidad institucional? Pues empecemos por ahí, por ejemplo. Eso es como lo más obvio, porque, ¿no? Claro, que mi dinero no vaya, público. Que mi dinero, tu dinero, el dinero de todas las contribuyentes no vaya a los comilitones y a los propagandistas disfrazados
disfrazados de quien está en el gobierno, en las administraciones públicas. Eso, vamos, es que cae como de cajón, sobre todo porque hay, y lo sabemos todos, un montón de medios subvencionados y un montón de medios dopados. Que viven de las subvenciones públicas. Que viven totalmente eso, de lo que son... de lo que es su fidelidad editorial para con sus amigos en el poder. Eso está muy claro. A ver, lo de que la mejor ley es la que no existe, de prensa es la que no existe, en prensa y en cualquier otro... Esto es un argumento que solo puede esbozar aquel que tiene un monopolio de facto y por lo tanto hace y deshace lo que quiere, o simplemente aquel que grita tanto que es capaz de apagar la voz de los demás. O sea, que me lo diga Trump, que puede comprarse todos los bots del mundo para convertir su cuenta de Twitter, y los tiene, para destruirme en Twitter. En su gran campaña electoral. Que lo diga él me parece muy bien, o que lo diga Elon Musk, que en el fondo... O que lo diga Bolsonaro, que así ganó las elecciones en su día. Exacto, y tantos otros aquí, ¿vale? Pero por favor, o sea, que no me lo diga cualquier currito de prensa o ciudadano de pie. Ya lo sé, pero es que están muy engañados porque se creen soberanos en un sistema que les ha desposeído por completo de la facultad de hacerse escuchar y de hacerse oír, que ese es el problema de la pseudocracia. Claro, los periodistas no tenemos independencia, dependemos de poderes, de otros poderes que están por encima de nosotros. Y hablo de los periodistas de los plumillas, de los curritos. Todos dependemos de todos y eso está bien, Ana. Pero otra cosa es que tú te sometas y vayas al dictado, y otras cosas es que intentes hacer tu trabajo y no tengas herramientas. Pues yo creo que la inmensa mayoría de las periodistas lo hacéis, en el sentido de que tenéis agendas personales, os levantáis por la mañana y tenéis claramente una serie de temas que os preocupan, y que os preocupan no únicamente como plumillas, que dices tú, sino como ciudadanas, como madres, como señoras que hacen la compra, como señoras que están casadas y reciben unas pensiones. Los mismos que el resto los mismos que el resto. Y además... sentirse de esa manera, sentirse parte del público, es una manera de sentirse, de ser una buena representante de esa opinión pública. Y luego poder aplicar un protocolo profesional dentro de las posibilidades que tenemos todas, que yo tampoco puedo aplicar mis principios éticos en la universidad en la que yo estoy, ni en el sistema de educación en el que estoy, pero bueno, ahí hacemos todos compromisos. Lo importante sería recuperar una alianza que antes existía y que la tenemos que poner de nuevo en valor, que son las suscripciones. La suscripción es el voto de confianza, es la declaración de amor, así de claro, a un periodista, a una periodista, diciéndole: defiéndeme durante un año, porque sé que lo vas a hacer, sé que lo estás haciendo. Estate ahí en la esfera pública lidiando por mí. No contándome la verdad. Por favor, quítame a los mentirosos, a los corruptos, a los incompetentes de medio. Yo ya decidiré. Haz eso y hazlo independientemente de quién sea, incluso si soy yo, por favor. Y como buena periodista pones tu protocolo enfrente de lo que son tu ideología, que deberías de conocer muy bien, y tu identidad, que deberías de conocer muy bien, para saber qué sesgos van asociados a esa manera de pensar y a esa manera de estar en el mundo. Y el protocolo es lo que te para, ¿no? Y te dice, bueno, aunque sea tía, y mira que soy tía y me cae bien, pues mira, no. Es lo que... Tienes que decirme la verdad. No, claro, y además el componente de responsabilidad pública del periodismo, que yo entiendo como que es indisoluble al periodismo, ahí es donde debe actuar. Tenemos que terminar ya, pero no puedo evitar hacerte una pregunta de pura actualidad. ¿Qué opinas de la entrada de Arabia Saudí, del Estado de Arabia Saudí, a través de una de sus empresas, que por supuesto el 60% controla la familia real saudí, que ha entrado en Telefónica como máximo accionista? El horror. Porque Telefónica es una empresa estratégica que tiene nuestros datos, nuestras comunicaciones, aparte de muchas otras cosas. Lo acabas de decir, Ana, es el horror, es claro, el horror. Yo me quedé... La mayor proveedora de servicios telemáticos, sí, en español en el mundo, pertenece ahora, bueno, tiene un bloque de accionariado muy potente y muy considerable, mayoritario, de una autocracia que no respeta los derechos humanos. Pero ni los mínimos. Es más, mata periodistas, por eso, descuartiza periodistas. Exactamente, y además se vanagloria de ello. Y lo hace en una embajada, ¿de acuerdo? Y lo hace en un país extranjero.
No, estamos hablando de... El mensaje a mí me parece terrorífico, el dinero lo puede todo. Estamos hablando de algo que no solo nos afecta a las españolas y a los españoles, sino a toda Latinoamérica. Estamos hablando, ergo, al planeta. Sí. Estamos hablando de una dejación de soberanía intolerable. Y lo has dicho previamente, tienen nuestros datos. Quien tenga nuestros datos y quien tenga la infraestructura de nuestras comunicaciones, acaba con nuestro libre albedrío. Si utiliza esos presupuestos de actividad económica que pueden derivarse de una autocracia como la que estamos hablando, ¿no? Así que esto no es pinta nada bien. esperanzador, pero bueno, a ver en qué queda todo finalmente. Tiene que haber nuevas candidaturas electorales que se tomen en serio, que tiene que haber por lo menos lo que decía Corbyn, que era una Digital British Company, es decir, una red social con datos abiertos, con filtros de calidad, con control editorial, de manera que sirva para lo que sirven los servicios públicos o los informativos que hablábamos antes públicos, para poner una línea de flotación mínima. Bueno, Víctor, pues 1.000.000 de gracias. Nada, a vosotras. Un placer, que vaya muy bien con tu libro. Teorías de la comunicación y el poder, opinión pública y pseudocracia. Lo presentas en Madrid. Sí, este miércoles en el Ateneo. Y además con compañía de lujo. Sí, con Ignacio Sánchez Cuenca, que es un muy buen amigo, con Carolina Descansa, sí, con Luis Arroyo. Mejor imposible, el presidente del Ateneo de Madrid. Presidente del Ateneo. Pues que vaya todo muy bien, ahí estaremos también en la presentación. Muchas gracias. Gracias Ana. A ti, Víctor. Un placer, de verdad. Enhorabuena por tu trabajo. Gracias.